Tema 2. Uso de datos en algoritmos. Continuaremos nuestro estudio de los algoritmos hablando un poco más del pseudocódigo. Y también hablaremos más sobre el uso de datos en los algoritmos. Hasta ahora sabemos ilustrar un algoritmo usando los diagramas de flujo. Esta herramienta es muy útil, pero también puede ser tediosa de escribir. Además, no es tan cercana a las tareas que vamos a realizar cuando programemos, ya que en ese caso vamos a escribir código. El pseudocódigo es una manera de acercarnos un poco más al código que escribiremos al programar. También es una buena forma de representar nuestras ideas sin ser demasiado estrictos en el lenguaje que usamos, a diferencia de lo que haremos con un lenguaje de programación. Y al mismo tiempo poder analizar si nuestro algoritmo está bien diseñado, es decir, nos lleva a una solución satisfactoria al problema. Volvamos entonces a uno de nuestros primeros ejemplos, el de ir al colegio. Primero, despertarme y levantarme de la cama. Segundo, lavarme los dientes. Tercero, bañarme. 4, ponerme mi uniforme. 5, tomar desayuno. 6, ir al colegio. Cuando les mencioné, esto vendría a ser una forma de escribir pseudocódigo, pero es muy cercano al lenguaje natural. De hecho, sería muy difícil traducir esto a un lenguaje de programación. Claro que esto no es obvio para ustedes, pero piénsenlo de la siguiente manera. Si estuvieran una persona que nunca se ha lavado los dientes, ¿podría simplemente decirle lávate los dientes? Bueno, a menos que conozca todos los componentes del proceso, el cepillo, la pasta dental y el proceso de lavado en sí, le sería muy difícil. Tendríamos que desambiguar el proceso un poco. Los humanos tenemos la capacidad de comprender cómo lavarnos los dientes. Si descomponemos el proceso en instrucciones simples, como agarrar el cepillo con la mano, chorrar un poco de pasta en el cepillo, empezar a cepillar los dientes de modo que se cubra toda el área de estos, etc. Al escribir pseudocódigo, queremos llegar a un buen balance entre algo entendible y algo que no tiene detalles innecesarios. Suena como una tarea difícil y en gran parte lo es. De hecho, para empezar a entender qué son detalles innecesarios, tendríamos que saber un poco más sobre la programación. Así que no se preocupen si al principio diseñan algoritmos que no son perfectos en ese sentido. La idea es que vayamos aprendiendo a mejorar nuestras descripciones algorítmicas cada vez más. Entonces, empecemos a escribir algoritmos en pseudocódigo para resolver problemas computacionales. También iremos aprendiendo a usar los datos en ellos. Nuestro primer ejemplo será una versión en pseudocódigo del problema de calcular el área de un círculo. Hay algunas convenciones en cómo se escribe el pseudocódigo, pero en realidad no hay muchas reglas, así que les daré una estructura básica que podrán usar al diseñar sus propios algoritmos. Empecemos con la aclaración del algoritmo. Algoritmo, calcular área círculo. Es buena práctica nombrar nuestro algoritmo basado en lo que queremos que hagan. En este caso el objetivo es bastante simple, calcular el área de un círculo. Luego empezaremos a escribir las instrucciones. Noten la sangría entre la declaración y la primera instrucción. Esto nos va a ayudar a entender la estructura del algoritmo y se nos hará más obvia la utilidad cuando hablemos de condicionales y bucles más adelante. Primero, leemos el radio, luego definimos nuestra variable área. Usamos el signo de igual para hacer definiciones, aunque existan otras notaciones que tal vez se encuentren en algún momento. Muchos lenguajes de programación utilizan el símbolo de igualdad para asignar valores a variables, por lo que lo mantendremos aquí. Finalmente, mostramos el valor de la variable calculada. Ojo que esto solo muestra su valor, no su nombre. Es decir, si el resultado del cálculo fuera el valor numérico 10 y tuviéramos una forma de correr este algoritmo en la computadora, solo veremos el valor de 10 mostrado en la pantalla. En este caso, estamos asumiendo que el radio es un valor numérico. Las computadoras tienen formas de lidiar con los tipos de datos, de los que iremos aprendiendo, pero por ahora empecemos únicamente con números. El algoritmo queda de la siguiente manera. Algoritmo, calcular área círculo. 2 puntos, leer radio, área igual a pi por radio al cuadrado, mostrar área. Fin. Se acostumbra a escribir la palabra fin al acabar el algoritmo para ser un poco más explícitos con el lector. Nuestro siguiente ejemplo parte del siguiente problema. Escribe un algoritmo que recibe una edad y determina si la persona puede obtener su DNI azul o no. ¿Cómo podemos empezar a escribir un algoritmo para resolver este problema? Nosotros de hecho ya tenemos las herramientas necesarias para hacerlo, pero como nunca hemos hecho un algoritmo desde cero, vamos a hacerlo juntos. Primero que nada, tenemos que definir el nombre del algoritmo. ¿Cómo podríamos llamar a este algoritmo? Lo que hace es determinar si alguien puede adquirir su DNI azul. Por eso es un poco largo como nombre. Quizás no sea el mejor nombre posible, pero le podemos llamar adquirir DNI azul. Puede que una discusión alrededor del nombre del algoritmo parezca un poco tonta, pero consideren que es un programa grande, puede estar compuesto por varios algoritmos separados. Si no sabemos diferenciarlos rápidamente, se nos hará muy complicado mantener este programa.
Ahora tenemos que ir desarrollando los pasos para solucionar el problema. Como en el caso del círculo, ingresamos la edad. En este caso no tenemos que hacer ningún cálculo adicional, ya que solo tenemos que comparar la edad ingresada con la edad fija para saber si el usuario puede obtener su DNI azul. Entonces, ¿cómo hacemos para comparar la edad ingresada con la edad requerida? Además, ¿cómo vamos a realizar dos operaciones distintas dependiendo de esta comparación? Primero que nada, hablemos de comparaciones. En programación es útil poder comparar dos números, si son iguales, si uno es mayor o si uno es menor. De hecho, nosotros tenemos operaciones matemáticas para todas estas comparaciones, así que el lenguaje que usemos va a ser bastante similar. No voy a listar todos los operadores posibles por ahora, ya que esto puede depender un poco del lenguaje de programación. Cuando empecemos a hablar de Python, verán todos los operadores que existen. Por ahora solo quiero darles una idea del tipo de operaciones que podemos realizar. En este caso queremos ver si la edad es menor a 18. Podemos escribir esto en la siguiente manera. Nuestra variable edad, el símbolo de menor que, y el número 18. En programación, esta es una operación que se ejecuta y obtiene un nuevo resultado. En este caso es un valor de verdad, es decir, verdadero o falso. Si el valor de la variable edad es menor que 18, el resultado será verdadero. Caso contrario, será falso. ¿Y de qué nos sirve esto para solucionar nuestro problema? Bueno, ahora que podemos comparar dos valores y determinar si uno es menor que otro, vamos a combinar esto con otro concepto que aprendimos en el video pasado, los condicionales. Acuérdense que en el diagrama de flujo, el condicional mostraba dos posibles caminos en la lógica del algoritmo. Vamos a hacer lo mismo aquí, pero tenemos que escribirlo en pseudocódigo. Una directiva condicional se puede escribir de la siguiente manera. Si, condición, dos puntos, instrucción 1, caso contrario, instrucción 2. Existen otras variaciones que iremos conociendo más adelante, pero por ahora esta será suficiente para nuestro ejemplo. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir aquí? Luego, ¿qué instrucción deberíamos ejercer en caso de que cumplan la condición? La condición ya la determinamos anteriormente. Esta es simplemente si la edad es menor que 18. Entonces, ¿qué debemos hacer si esto es cierto? Es decir, si el resultado de esta operación es verdadero. Tenemos que avisarle al usuario que todavía no puede adquirir su DNI azul. Así que usaremos la instrucción de mostrar y diremos, lo siento, usted todavía no puede adquirir su DNI azul. Pero todavía no hemos acabado, nos falta el caso contrario. Si es falso que la edad sea menor que a 18, entonces lógicamente debe ser mayor o igual a 18, por lo que el usuario ya podría adquirir su DNI azul. Así que lo único que nos falta agregar es la siguiente: mostrar felicidad de su usuario, usted ya puede adquirir su DNI azul. Con esto podemos terminar el algoritmo y hemos resuelto el ejercicio. Por cierto, noten el uso de las comillas después de la instrucción de mostrar. Esto se debe a que podemos intercambiar instrucciones algorítmicas con lenguaje natural sin confundir al lector, ya que muchas directivas de programación están escritas en lenguaje natural, de modo que sean intuitivas para el programador. Por ello, usamos las comillas para diferenciar entre los dos. De hecho, estas comillas denotan un tipo de dato con el que podemos hacer operaciones. Pueden imaginar que la operación mostrar toma ya sea un nombre de una variable o un valor concreto y lo muestra. En este caso, el valor es la frase entre comillas. No se preocupen demasiado si no entienden esto al 100%. El uso del condicional y el uso de la operación de comparación y los valores de verdad, todos los temas que hemos visto hasta aquí volveremos a ver cuando hablemos de Python. Y de hecho lo veremos más a fondo para comprenderlos mejor. La idea es mostrarles que incluso sabiendo muy poco podemos automatizar algunas tareas para ganar un poco de tiempo. Con esto hemos llegado al fin de nuestra discusión de algoritmos y pseudocódigo. Creo que no será lo último sobre algoritmos que vean en su vida. Siempre es buena práctica detallar un algoritmo en pseudocódigo antes de empezar a programar en su lenguaje de preferencia. También tendremos actividades que refuercen lo que hemos aprendido sobre algoritmos, pero luego de eso trabajaremos casi exclusivamente en Python. Por el resto del módulo hablaremos un poco sobre el entorno de programación que utilizaremos para programar en Python y veremos algunas de las funcionalidades que nos otorga.